Buenas noches, mi nombre es Erika Domínguez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro en la Cátedra de Derecho Sucesoral. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la sucesión intestada o también llamada o conocida como sucesión ab intestado. Este concepto lo podemos ver en el artículo 808 del Código Civil, que establece que toda persona es capaz de suceder, salvo las excepciones determinadas por la ley. En tal sentido, podemos decir que por sucesión intestada o ab intestado se entiende la figura mediante la cual, por imperio de la ley, obviamente, a la muerte de un sujeto de derecho se realiza una transferencia de sus derechos y también de sus obligaciones. ¿A quién? A otra u otros sujetos expresamente señalados por la misma ley. Es la ley quien establece quiénes son esos sujetos, a no ser que exista una manifiesta declaración de voluntad ¿de quién? Del fallecido. La sucesión intestada suele denominarse también sucesión legítima. Muchos autores la definen o la denominan de esta forma. Sin embargo, esta denominación no resulta del todo acertada, ya que la disposición testamentaria es también legítima por estar conforme a la ley. En tal sentido, procede la sucesión ab intestado cuando no hay manifiesta la voluntad del causante, y se debe entender que no existe tal manifestación no solamente cuando no ha habido un testamento, sino también en los siguientes casos que vamos a mencionar en este momento. Cuando habiendo testado el cujus, el testamento es nulo o ineficaz. También, si el testador no ha dispuesto por testamento la totalidad de los bienes de que podía disponer, en cuyo caso la porción no dispuesta sería objeto de sucesión intestada. Otro supuesto es cuando el testamento se haya afectado parte o toda la porción legítima. También cuando el beneficiario de la disposición testamentaria deje de cumplir la condición que le haya sido impuesta. También cuando el beneficiario de la disposición testamentaria muere antes que el testador. Y cuando el heredero testamentario repudia la herencia y no existe sustituto, ni tiene lugar el derecho de acrecer a favor de otro heredero. Y finalmente, si el heredero es incapaz de suceder. Sin lugar a dudas, debemos establecer el fundamento de la sucesión intestada. Y el autor Ruggiero sostiene que el fundamento está constituido por la voluntad del difunto o por la idea de la comunidad doméstica. Según él, la sucesión ab intestato viene a ser una especie de sucesión testamentaria, presunta o tácita. En cambio, otro autor llamado Platiniol dice que no solo es la presunta manifestación de voluntad del causante, sino más bien el deber familiar de lo que el legislador ha tomado en cuenta, ya que a los parientes legitimarios le corresponde una cuota parte de la herencia de aquel. En doctrina se afirma que la sucesión ab intestato, como disposición supletoria de la voluntad del causante, ha sido fundamentada, y así lo ha entendido el legislador en dos aspectos. Además del aspecto puramente afectivo, la necesidad, también otro de esos aspectos es la necesidad de mantener a toda costa la organización familiar. De allí que atribuye el derecho a sucesión intestada primero a los descendientes, luego a los ascendientes,
cónyuge y luego al resto del grupo familiar, ya que estos han contribuido en parte a formar todos estos bienes. Bien, en cuanto a los caracteres, son 4 los más sobresalientes de la sucesión intestada. Uno es una sucesión a causa de muerte, ya que requiere del fallecimiento del causante o al menos la presunción del fallecimiento declarada por un juez. Siempre es sucesión a título universal, por cuanto no existiendo expresa declaración del causante no puede haber herederos a título particular o legatario. También ocurre siempre por imperio de la ley y es supletoria de la voluntad del causante, puesto que surge solo cuando no existe o está viciada total o parcialmente. En cuanto al tema que estamos estudiando, la herencia se refiere a los descendientes, al cónyuge, a los ascendientes, a otros parientes y por último al Estado, en defecto de los anteriores, señalando que en todo caso los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Bien, pero no siempre las personas mencionadas tienen derecho a ser llamadas a la herencia, pues para ello hace falta además tener capacidad para suceder. Vamos a entrar ahorita a la capacidad y la incapacidad. Esto es decir, no está afectando de ninguna, cuando los herederos no están afectados en ninguna de las incapacidades que expresa la ley. Esto lo establece el artículo 108 del Código Civil. Incapacidades que la doctrina ha separado en 2 grupos, de una forma absoluta y una forma relativa, siendo las absolutas las que afectan a una persona para venir a la sucesión de otra, en tanto que la capacidad es relativa cuando afecta a una persona solo en la relación con otra determinada. Por ejemplo, el no concebido. El no concebido no podrá nunca heredar, en tanto que el reputado indigno será incapaz de suceder a aquel por quien se causó la indignidad, pero sí podrá heredar de otras personas. En cuanto a la incapacidad relativa, se refiere a la indignidad. Este es otro tema. Este está consagrado como tal en el artículo 810 del Código Civil, de donde se deduce que la indignidad no es propiamente una incapacidad para suceder, sino más bien una exclusión de la herencia, impuesta como pena por los hechos cometidos. Pena que no obstante puede ser dispensada por la voluntad del cujus que persone al culpable, lo cual debe constar por acto auténtico y lo establece el artículo 811 del Código Civil. De ahí que el legislador no puede dejar a libre arbitrio el orden de suceder, y por ende se atribuye la herencia en primer término a los parientes más próximos y subsidiariamente a los más lejanos, llegando hasta el 6º grado, establecido esto en el artículo 830 en el ordinal 2 del Código Civil. Cuando no existan parientes dentro de este límite, o cuando habiéndolos, estos no quieran o no puedan ser herederos, se atribuye ¿a quién? Al Estado. Entonces, debiéndose entender por parientes también al cónyuge, quien no siendo reputado pariente dentro del concepto de la legislación, está ligado al causante por un vínculo quizás de mayor jerarquía aún, como es el vínculo conyugal. No son llamados, en cambio, los afines, quienes no forman parte del núcleo familiar. En resumen, tenemos que los hijos del causante y sus descendientes, incluyendo entre los hijos a los adoptantes
en adopción. El cónyuge, los ascendientes, del causante, los hermanos del causante y los hijos de estos hermanos. Los otros colaterales del causante comprendidos entre el tercero y sexto grado. Este sería el orden de suceder en la legislación venezolana. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Espero sea de su agrado. Dios les guarde y les bendiga. Hasta luego.